Doy gracias a Dios por su grande amor en favor de mi vida. A la edad de 19 años, Dios me concedió contraer matrimonio con un joven de la iglesia en Antofagasta Sur. Avanzó el tiempo y nos dimos cuenta que no podía concebir hijos, lo cual produjo aflicción y tristeza en mi vida, ya que anhelaba mucho poder ser madre. Después de 3 años de matrimonio, empecé a sentir una amargura en mi vida, y en mi desesperación busqué primeramente la ayuda de los médicos terrenales. Fue tanta mi angustia que no consideré en ningún momento buscar la voluntad de Dios ni pedirle su ayuda. Inicié los tratamientos médicos, aunque las expectativas eran poco viables para mí, casi imposibles debido a una serie de patologías que tenía en aquel momento. Empecé a obsesionarme por cada uno de los tratamientos que, según yo, me llevarían a ser madre, y hubo ocasiones en que actué sin el parecer de mi esposo. Era tanta mi ilusión que no veía que la solución estaba más cerca de lo que pensaba. Hice todo lo que me dijeron los especialistas, sin importar todo el valor económico que esto generaba, ni el desgaste emocional que me provocaba. Cada tratamiento fallido era otra decepción que aumentaba aún más mi amargura. Pero nada me hacía flaquear, todo lo contrario, me obsesionaba aún más en buscar esta ayuda, hasta que Dios, en su inmenso amor, empezó a rodear mi vida. En una ocasión, dadas las reiteradas fallas en los tratamientos, el médico nos recomendó hacernos exámenes por separado, a lo que mi esposo se negó a ello, por cuanto dice que él tenía puesta su confianza en el Señor, que por su palabra le había confirmado que él nos daría hijos. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 16. Al visitar a mis padres en el sur de nuestro país, Dios me entregó promesas de que sanaría mi útero, pero aún así en mi obsesión no me daba cuenta que estaba haciendo mal las cosas. Hasta en el último tratamiento que me hice, quedé embarazada. En ese momento yo no lo sabía. Me di cuenta cuando me empecé a sentir muy mal, con mucho dolor y alto flujo de sangre. Me trasladaron a la urgencia de un centro asistencial y me informan que había tenido una pérdida. Fue tan grande mi dolor, tanta mi decepción y amargura, que recién me acordé de mi Dios. Pero Él no se había olvidado de mí. Es tan lleno de amor y en su gran bondad me miró con misericordia. Me enviaron al hogar y en medio de mi reposo me visita el siervo de Dios de aquel entonces y le nace pedirle oración a la iglesia en general para que Dios me sanara y según su voluntad concederme ser madre. En ese momento me rendí a las plantas de mi Dios y le pedí perdón. Reconocí ante Él mi falta de fe y mi negligente actuar. Como hija de Dios le había fallado y decidí aceptar la voluntad de Dios para mi vida, no solo de palabra, sino de corazón. En aquel momento sentí que me despojó de una gran carga. Entonces cayó la venda que me tuvo por mucho tiempo cegada. Pude comprender que el poder de Dios es inigualable y que solo Él tiene potestad de sanarnos si le place. Luego de esta rendición de todo mi corazón al Señor, en medio de esta difícil prueba, Dios se manifiesta en mi vida de manera muy silenciosa. Estaba recostada en mi cama y se revela en medio del dolor físico que presentaba. Siento que tocan mi cabeza y no dudé que era mi Dios que había escuchado mi clamor. Pasaron los días y me recuperé, no solo físicamente, sino que mi alma estaba en comunión y paz con Dios, decidida a aceptar su voluntad. Me visita nuevamente el siervo del Señor en mi hogar, y ya no solo él oraba por mí y mi condición, sino que toda una iglesia hacía suya esta petición. En aquella visita, el pastor realizó un servicio en nuestro hogar junto a mi esposo, y al despedirse, el Señor lo utiliza y me dice:
Hija mía, el próximo año abrazarás un hijo. Y de mis labios salió un profundo amén. Al igual que mi esposo, quien nunca dudó que Dios cumpliría sus promesas. Nos aferramos a la voz de Dios. No era un hombre el que me daba esperanzas, sino el médico de los médicos, era quien estaba hablando a mi vida. Y cuando Dios habla, es para hacernos mucho bien. Decidida a esperar en sus promesas, transcurre el tiempo, y Dios cumple, sanándome de mi enfermedad física y del alma. Sacó toda mi amargura y puso paz inefable que solo Él puede dar. Al tiempo señalado, Dios me concede concebir una hermosa hija, sin ninguna complicación en mi embarazo para la gloria de mi Dios. Y al día de hoy nos concede tener 3 hermosos hijos. Puedo decir que yo y mi casa servimos a Jehová, con gratitud, buscando siempre agradarle y ser útil en sus caminos. Dios es bueno y grande es su misericordia. Para mi Dios sea toda la gloria y la suprema alabanza. Amén.